El tema de los combustibles sigue siendo una cuestión que no ha podido resolverse con el paso del tiempo respecto de los impuestos que abona concretamente un litro de nafta, por ejemplo. Cada vez que usted va a cargar un litro de combustible, principalmente nos vamos a ocupar de la nafta super, que es una de las naftas más usadas, más utilizadas en el país, más consumidas, pero también con una fuerte carga tributaria que está directamente ligada no solo a los impuestos de tipo nacional, sino también a los impuestos provinciales y, por supuesto, municipales en muchos lugares. Todo esto ha sido motivo para que los diferentes gobiernos intenten ocuparse del tema, algunos bien, otros más o menos, pero finalmente parece que todo no ha salido como esperaban. Lo cierto es que el combustible sigue siendo caro por la cantidad de impuestos que se pagan, que en definitiva, como toda cuestión impositiva, la termina pagando el consumidor. Esto es así, es decir, desde el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que nos alcanza absolutamente a todos. Bueno, el impuesto siempre termina siendo parte de lo que el bolsillo del consumidor, del empleado, del trabajador, de la persona que habita este suelo, tiene que afrontar para poder resolver alguna compra. Y todo está ligado a una cuestión impositiva que desde hace años se viene hablando de una reforma tributaria que nunca llegó en la Argentina. Siempre parches, se bajan, se suben, se mantienen, pero nunca hubo un trabajo concreto, fuerte en el Congreso de la Nación como para llevar adelante un proyecto que implique un cambio importante en la cultura tributaria argentina. Esto no se ha logrado. Y las quejas de los empresarios son constantes, es decir, no se puede seguir pagando más impuestos. Pero repito, muchos de los impuestos que se pagan los consumidores, que son los que realmente afrontan un valor o un impuesto sobre el ingreso que tienen. Lo cierto es que, esta situación hace pensar que el gobierno actual tampoco tiene muchas intenciones de modificar algo respecto de esto. A la vista está que en algunos casos mantuvo algunos impuestos y sacó otros, pero en definitiva no se habla de una reforma tributaria en el país que permita por lo menos tener otro incentivo o bien alguna otra mirada desde el punto de vista de los inversores. ¿Pueden llegar inversiones a la Argentina? Pueden llegar inversiones, claro que sí, pero con una carga tributaria tan alta se hace muy pero muy difícil y preocupante. A punto tal que en lo que hace a las provincias, ingresos brutos sigue siendo uno de los impuestos más dañinos desde el punto de vista de la distorsión que generan en los ingresos de cualquier empresa como así también de cualquier consumidor. Y esto evidentemente es un tema que no se ha podido resolver. En algún momento Milei en el comienzo de su gestión dijo, ojo, atención porque al futuro inmediato le vamos a tener que quitar impuestos brutos, los ingresos brutos. Claro, recuerden ustedes que esta es una de las principales cajas de ahorro que tiene cualquier gobierno provincial. El gobierno provincial necesita de los ingresos brutos para poder mantener parte de su administración, como así también el impuesto a los sellos en algún momento y algún otro impuesto que tiene carácter directo con la provincia, como el de las patentes o el inmobiliario. Pero de todas maneras, ingresos brutos sigue siendo un impuesto distorsivo. Parece que por ahora no se habla más del tema, no se discute. Hay una fuerte puja ahora respecto de lo que puede pasar con el presupuesto 2025, una puja que están llevando adelante no solo el gobierno nacional, sino también concretamente las provincias. A esta hora en la Cámara de Diputados se está sesionando por la autorización o no al gobierno nacional para que pueda obtener o tener deuda sin necesidad de pasar por el Congreso, tomar cualquier tipo de préstamo. Esto no es bueno desde el punto de vista institucional, como así también de la salud de las finanzas de cualquier país. De todas maneras, parece que en ese paquete que se está discutiendo se está hablando de los fondos para el año que viene. Por lo tanto, probablemente allí también surja algún tipo de discusión respecto de qué impuesto no cobrar para que las provincias se sigan manteniendo en alguna medida con una salud fiscal que les permita resolver sus cuestiones administrativas. Pero vamos a ir de lleno al tema que hoy nos ocupa, la nafta super, un trabajo muy interesante que hizo IARAF. Nos pone en conocimiento de lo que ha ocurrido concretamente con el tema de los combustibles en la Argentina. Fíjense en esta placa, vamos a ver de lo que estamos hablando. Allí está.
más impuestos que combustible, dijimos nosotros. ¿Por qué? Porque la carga tributaria es clave en el precio final, por ejemplo, de la nafta super. Es el combustible más utilizado en la Argentina, al igual que el gasoil. El gasoil, por una cuestión obvia, tiene que ver con el transporte de carga, de pasajeros y algunos otros vehículos que se movilizan con este tipo de combustible. Pero la nafta super es el punto principal y el punto de partida para que IARAF haga este informe. El peso de los impuestos en el interior del país, aquí en Mendoza, por ejemplo, alcanza el 56% del valor del combustible. Es decir, por cada litro de nafta que cargas, estás pagando un valor del 44% de la nafta y el 56% en impuestos. En 2018, para que tengan una idea, la carga impositiva llegaba al 69% en aquel momento, 2018. Sin embargo, la reducción que se produjo se debe a una baja de los impuestos a los combustibles líquidos y también al dióxido de carbono, que son dos de los componentes o factores clave en lo que hace a la distribución de los combustibles y en particular, concretamente, a la elaboración del mismo. En el interior, ¿por qué se incrementa el precio de los combustibles respecto de Cava? Porque Cava paga menos que el interior del país. Bueno, concretamente por los impuestos provinciales, lo que le comentaba recién, y las tasas municipales, que en algunos municipios se aplica y en otras no. Pero en definitiva, lo cierto es que el combustible y en la nafta super pagamos más impuestos de lo que realmente cargamos. Por cada litro de nafta que a usted le cargan, le están cargando prácticamente un 56% en impuestos.